Hola traders, ¿cómo están? Bueno, este video no es de mi mayor gusto, es decir, es una experiencia en la cual no quiero que ustedes pasen por esas en donde yo perdí alrededor de $1000 por medio de una noticia de un fundamental, de una persona que pues mueve mucho los mercados y pues es Elon Musk. Esta persona pues al igual que muchas otras mueven los mercados de una manera a conveniencia. Recuerden que todos los mercados financieros, sean criptos, sean forex, bolsa, lo que ustedes quieran, todo está manipulado y eso nos lleva a nosotros a caer en el juego de ellos, que es lo que ellos quieren, ¿ok? Entonces hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado porque estas personas lo único que quieren es enriquecerse más, ¿sí? A raíz de muchas inversiones de nosotros, que pues nosotros en sí somos muy pequeños a comparación de ellos, a los capitales tan exorbitantes que tienen. Entonces hay que tener mucho, pero demasiado cuidado con toda esta información que ellos suben a través de sus redes sociales, sea Twitter, Instagram, bueno, a raíz de otros influencers, o sea, son por muchos medios de los cuales hay que tener mucho cuidado. Y por eso siempre les digo, es mejor nosotros tener una planificación, y si en dado caso no sirvió, pues perdemos una pequeñita parte, pero no vamos a perder montos de dinero muy pero muy grandes que después para poderlo recuperar es bastante difícil. En mi caso, en la inversión que hice, porque pues no fue un trade que haya hecho con, digamos, para salir en el mismo día o algo así por el estilo, sino fue en un lapso de tiempo un poquito más largo, llegué a perder más de $1000, pero pues porque la inversión fue un poquito mayor y desvaloricé la moneda, es decir, entré en un punto donde no debía haber entrado a raíz de noticias y información que suministraba Elon Musk por medio de su Twitter, y pues yo vi que se estaba moviendo mucho el mercado, estaba subiendo mucho por cada noticia que él subía. Ponía a veces un meme, ponía a veces Dogecoin a la luna, o voy a recibir pagos con Dogecoin, o voy a volver a recibir pagos con Bitcoin en Tesla. O sea, son muchas maneras en las cuales él puede llegar a generar muchísimo dinero a través de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta o caigamos en su juego. Entonces les voy a mostrar un poco más a fondo de lo que les estoy comentando para que ustedes no vayan a cometer ese error, y prefiero que ustedes tengan una planificación, un porqué de las cosas y no lleguen a perder dinero. Yo perdí esa cantidad de dinero, pero listo. Yo sé que a raíz de mi trading diario puedo recuperarlo y listo, no pasó nada. Sí, se perdió un monto de dinero considerable, pero podemos llegar a lograr salvar ese dinero por medio de trabajo, que es lo que siempre les venía a ustedes enseñando a raíz de trading. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes aprendan, que lo hagan muy bien, que se capaciten primero, que es lo primordial, y después sí inviertan, ¿ok? Para eso está mi academia, para eso están mis videos de YouTube, están en Instagram, en TikTok, en Telegram. Entonces me pueden buscar en las redes, en la descripción está toda la información para que se puedan unir en cada una de mis redes y ustedes empiecen a aprender, empiecen a aprovechar todos esos videos para que ustedes empiecen a no caer en el juego de los grandes inversionistas y pierdan su dinero. Listo, lo importante es que nosotros podamos empezar a generar y generar muchas más ganancias cada día. Listo, entonces vamos acá a mostrar. Esta es la gráfica de Dogecoin. Entonces les voy a dar un ejemplo. Listo, vamos a irnos un poquito más atrás, en donde empezaron sus buenas caídas de Dogecoin. En estos momentos nos encontramos en un precio de 0,06, en los cuales el precio alcanzó a llegar a un precio de 0.34, 0.35, perdón, más todavía. Vámonos mejor a una temporalidad de días, perdón. Y aquí nos puede ya mostrar que estuvimos en un precio alrededor de 0.73 dólares, es decir, centavos de dólar, cada moneda de Dogecoin. Eso es muy diferente al precio en el que estamos en estos momentos, que es alrededor de 0,06. Pero ¿qué pasa? Les voy a dar un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo. Cuando empiezan estas grandes subidas, estos movimientos al alza tan pesados, lo que son los grandes inversionistas, los institucionales, los que llamamos las ballenas, ellos están comprando en estas zonas en donde ellos ya están dentro de la moneda y comienzan a meter información, empiezan a utilizar influencers, empiezan a salir en noticias sobre Dogecoin o otra moneda que se esté manejando o se esté pompeando o se esté elevando de esta manera. Entonces, aquí el precio, ya ellos ya están dentro, ya compraron, pero ustedes todavía no han comprado. Entonces, ¿qué pasa? Muy pocos aprovecharon esta gran subida porque pudieron haber tenido algún,
una inversión a periodos largos en esa moneda o tuvieron suerte o sin fin de cosas. Entonces ustedes empiezan a ver las noticias en esta zona. Cuando ustedes empiezan a ver es que empieza a crecer, a crecer, a crecer su capital porque se está valorizando a raíz de las noticias de estas personas. Y luego de eso, Elon Musk ya en esta zona que tenemos aquí arriba, vamos a pintarle un recuadro distinto, él ya está tomando ganancias, ya está tomando beneficios y siguen las noticias. Es decir, siguen diciendo, no, Dogecoin se va a ir al dólar, se va a ir a los $5, a los $10, bueno, sin fin de cosas y nosotros terminamos en esta zona comprando más, esperando a que esto siga subiendo y luego de esto se empieza a caer. Pero lo que es Elon Musk y esos grandes inversionistas en esta zona ya tomaron ganancias, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahí nosotros empezamos a perder porque empieza el precio a caer y nosotros empezamos a tener esa fe, esas ganas de que vuelva a subir el precio y el precio continúa y continúa y continúa cayendo, ¿ok? Y nosotros aguantando la moneda hasta el punto en donde ya prácticamente en estos momentos que podemos ver ahorita, esto es en temporalidad de días, o sea, esto pasó mucho tiempo, ya en estos momentos estamos en 0,06, es decir, ni siquiera 0,1 y estuvimos por encima de 0,7. Entonces la pérdida fue abismal, o sea, muchos quemaron cuentas, muchos perdieron, muchos se desvalorizaron, muchos que invirtieron aquí arriba, ya aquí abajo, ya su dinero no vale nada en estos momentos. O sea, sí tienen la misma cantidad de monedas, pero la valorización está por el piso, ¿ok? Entonces mucho cuidado con eso, mucho cuidado con las inversiones. De esta manera yo en algún punto, no recuerdo muy bien, fue donde yo caí en una de las noticias de Elon Musk y ahí fue donde yo perdí una pequeña cantidad porque pensé que ya se iba a recuperar y boom, otra vez para abajo. Entonces mucho cuidado con eso. Voy a mostrarles aquí, si ustedes ponen digamos Elon Musk y Dogecoin, pues miren lo que ustedes van a encontrar. Dogecoin sube un 8% tras declaración de Elon Musk. O sea, se están basando sobre lo que dice esta persona, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado porque esto puede jugar en contra de ustedes. Ustedes pueden estar pegados al Twitter de Elon Musk y esperar a que él escriba Dogecoin y boom, la moneda se dispara o se cae, ¿sí? Entonces es como un juego al azar en la cual nosotros no podemos caer en ese juego de él, porque él cuando ya dice una noticia, él ya está dentro o ya está fuera, dependiendo si está tomando beneficio o está apenas entrando en el juego para que ustedes caigan, ¿ok? Mucho cuidado, aquí ustedes pueden ver cualquier movimiento de él, maneja mucho Twitter y ojo con eso, lo mismo pudo haber pasado cuando dijo que iba a comprar a Twitter, las acciones de Twitter se pudieron haber levantado y luego está diciendo no, ya no lo quiero comprar, entonces boom, se desploma. Entonces puede ser una táctica de él para él poder generar ganancias por medio de las acciones de Twitter. Entonces ustedes son los que le están entregando el dinero, nosotros, perdón, somos los que estamos entregando nuestro dinero a esta persona porque ellos ya saben manipular los mercados, saben cómo pueden generar mucho dinero a través de alguna noticia. Entonces miren, aquí hay más noticias que he podido buscar por acá de Elon Musk y él dice que las razones por qué invertir en Dogecoin, por qué no sé qué, sí, cuando ellos empiezan a hacer este tipo de análisis, lo que quieren decir es que inviertan en la moneda que yo quiero o que ya estoy dentro, ¿ok? Ustedes están todavía afuera, quiero que entren para que cuando me suban el precio yo me salga y ustedes continúen adentro. Créanme, esto es manipulación. Este es un ejemplo muy claro de los muchos y miles de personas que manejan los mercados. Entonces, mucho ojo con eso. Muchas personas odiaban a Bitcoin y que no sé qué. Y créanme, esas personas también tienen inversiones en Bitcoin. Y con esas noticias lo que hicieron fue impulsar el precio. Ellos tomaron ganancias, tomaron beneficios, pudieron hasta haber entrado en short, es decir, en contra cuando el mercado cae y generaron ganancias también en esas caídas. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo eso, ¿ok? Aquí miren lo que dice, nunca he dicho a la gente debe invertir en criptomonedas. En el caso de Tesla y SpaceX, y yo mismo compré algo de Bitcoin, pero es un pequeño porcentaje de nuestro efectivo. Me imagino cómo será ese pequeño porcentaje. Entonces, fíjense cómo él empieza como a respaldarse por medio también de las noticias de que él no es culpable de las pérdidas que ustedes tengan o que nosotros tengamos. Entonces, mucho ojo con eso, ustedes son los únicos responsables de poder generar dinero por medio de los mercados financieros, pero por eso siempre debe haber una estrategia. Eso es lo que siempre, pero siempre les enseño a mis estudiantes, en lo cual
Si quieren mayor información acerca de la academia, me pueden escribir y con mucho gusto les puedo dar la información que necesiten. Pero lo que yo quiero hacerles caer en cuenta es que ustedes siempre tienen que tener una estrategia, es decir, un ejemplo. Aquí podemos tener un soporte. Si el precio llega y hace algo así por el estilo, pues tomo las pequeñas pérdidas que tuve acá y luego reacciono ante el mercado y miro a ver si entro en short y recupero esa pérdida, esa pequeñita pérdida y no una macro pérdida, con el fin de que nosotros podamos estar generando constantemente en el mercado, sean trabajando en temporalidades de días, horas, minutos, como a ustedes les guste, pero que estén generando constantemente y no estén perdiendo por culpa de otros y por estar escuchando a otros. Como me pasó a mí, que perdí alrededor de más de $1000 solo en una sola moneda. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Yo tengo la capacidad de ya recuperarme, pero porque ya tengo todo el conocimiento. Eso es lo más, pero más importante para nosotros, generar ganancias por medio de los mercados financieros, en este caso por medio de las criptomonedas, que es un mercado muy, pero muy volátil. ¿Listo? Entonces, aquí había otra noticia, vamos a ver qué era lo que había visto. Bueno, Elon Musk presenta demanda millonaria, bueno, presentan demanda millonaria contra el fundador de Tesla por promocionar una criptomoneda. O sea, ¿qué vamos a sacar nosotros con esto? De estar demandando a una persona, en este caso Elon Musk, si esa persona lo que sabe es hacer dinero. Sí, pueden demandarlo millones de veces y él tiene para defenderse por todos lados. Él no está obligando a nadie y con eso él ya se puede respaldar. Y esta es la famosa moneda por la cual él se está aprovechando de las personas y él tiene la facultad de entrar en Tesla y decir acepto pagos para que compren mis automóviles de Tesla por medio de la moneda Dogecoin y Bitcoin. En ese momento la moneda puede dispararse, pero él ya tiene sus inversiones adentro y luego va a decir, no, no me gustó, voy a quitar el pago por medio de estas monedas. Tú te quedaste adentro, compraste donde no debías, empezaste en pérdidas y él se está enriqueciendo aún más. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con esta persona. Él puede subir alguna imagen, un perrito o algo, o algún Bitcoin o algo por el estilo, y la moneda puede estar presentando algún movimiento brusco, sea para arriba, sea para abajo. Entonces lo que no quiero es que ustedes entren en el juego de esta persona. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. No quiero que ustedes entren en el juego de un influencer, sea el que sea, porque muchas veces los influencers sacan alguna noticia porque les pagaron, pero ni siquiera saben qué es Bitcoin, no saben qué es las criptomonedas, no saben cómo se maneja un mercado financiero, y lo que ustedes hacen es escucharlos a ellos e ir a hacer lo que ellos dicen. Entonces, mucho ojo con eso. Primero estudiar, aprender y visualizar el mercado, cómo se puede estar comportando, y ustedes por medio de una estrategia generar dinero, no por culpa de esas personas. Ay, le pegué a una, sí, le ganaste una vez, pero perdiste 10 veces. Entonces, mucho con eso. El trading no es de suerte. Ok, ustedes se pueden capacitar, tener estrategias, saber cómo comportarse en el mercado. No todas los análisis van a ser correctos, obviamente, porque no tenemos el control de los mercados, pero para eso existen las estrategias. Entonces, aprendamos a hacerlo, aprendamos a saber el sentimiento del mercado y dejemos de escuchar a esas personas. Solamente léanlos y miren, y ya. No confíen totalmente en ellos, pero sí es también bueno estar escuchando qué opiniones están dando al respecto. ¿Listo? Entonces, traders, los espero en mi siguiente video. No olviden suscribirse y darle like al video, porque la idea es que podamos llegar a muchas más personas y poderles ayudar en sus inversiones, porque esto no es ninguna competencia, no es quien tiene más dinero, sino es apoyarnos entre todos a que sigamos generando mucho capital y que podamos seguir creciendo mutuamente. ¿Ok? Los espero en mis redes sociales. Hay mucho contenido para ustedes, hay mucho para ustedes, y cuenten con todo mi apoyo porque para eso estamos. Un abrazo, traders, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.